engorrosa por ahí entender lo que es un DEPS y para qué sirve. La diferencia en eficacia están asociadas entre forma alguna a la presencia o ausencia de un gen particular. Eso es lo que hablábamos. No todos somos iguales. Yo no tengo el mismo gen que tuvieron mis progenitores. ¿Sí? Se van a expresar de manera diferente. Mi fenotipo no va a ser lo mismo que fue el de mis padres. A eso hace referencia. Entonces la selección va a operar sobre el gen. ¿Sí? No vamos a mirar tanto el fenotipo, sabemos que es la expresión del gen más el ambiente, entonces nosotros vamos a operar la selección sobre el gen. ¿Qué es lo que necesitamos que aparezca? ¿Qué expresión genética necesitamos que aparezca? Mayor peso al nacimiento, mayor peso al destete, mayor prolificidad, animales astados, animales sin asta. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos que aparezca sobre eso? Va a operar nuestra selección sobre el gen que nosotros necesitamos que se exprese en nuestra población, que nuestra media población tenga la mayor cantidad de estos genes. Eso es lo que necesitamos cuando hacemos una selección, ¿sí? Cuando el gen está sujeto a selección, su frecuencia en los hijos no es la misma que la de los padres, lo que hablábamos, ya que la distribución genética a la generación siguiente de los padres es distinto. El genotipo es desigual, ¿sí? Va a cambiar porque nosotros lo que estamos eligiendo es animales mochos negros. Y a la siguiente generación tenemos una generación de animales que van a presentar astas y no son todos negros. Entonces, queremos animales negros, mochos. La distribución genotípica de los padres va a ser diferente porque vamos a tener animales astados que hasta la siguiente generación no vamos a saber si tienen el gen de las astas o no. En realidad va un poquito más complejo que eso porque son genes tienen un poco más de complejidad, que eso es lo que vamos a ir viendo y tratar de desarrollar a medida que va pasando la clase, ¿sí? Bueno. Caracteres de herencia simple y poligénica. Los caracteres de herencia simple y poligénica. Tenemos los caracteres que son cualitativos, que esos cualitativos están controlados por pocos genes, van a expresar una cualidad que es obvia, vamos a darnos cuenta que el individuo presenta una particularidad. Son como los porotitos estos con los que Mendel pudo llegar a sacar un poco esa expresión genética, ¿sí? Son los que van a definir las leyes de Mendel, son los que principalmente definieron las leyes de Mendel. ¿Se acuerdan que eran guisantes arrugados, otros lisos? Y bueno, con una diferenciación bastante marcada también en lo que era la chaucha, ¿sí? Su expresión no es afectada por el ambiente y la agrupación de ellas es sencillo, porque nos damos cuenta quién es el amarillo, quién es el verde, quién es el arrugado y quién es el liso, ¿sí? Eso es bastante sencillo. Los caracteres cualitativos son controlados por pocos genes, expresan una cualidad, o sea, hay una diferencia marcada, nosotros vamos a mirarlo y nos vamos a dar cuenta qué es lo que estamos eligiendo. Y a diferencia de los cuantitativos, que para qué existen los cuantitativos, para que nosotros nos compliquemos la existencia. ¿Sí? Los caracteres cuantitativos son la mayoría, son los que nos interesan a nosotros. Están controlados por muchos genes, ¿sí? Cada uno con un pequeño efecto, ya sea sumatorio o aditivo, que eso lo van a ver en genética de poblaciones, ¿sí? Acá también vamos a ver un poco eso. La variación continua entre individuos. Va a haber una variación continua entre individuos. Hoy no va a ser lo mismo que la F1 en la siguiente generación y no va a ser lo mismo que la F2 o la F3. Va a ser variable eso, ¿sí? No van a expresar una cualidad que vamos a decir, bueno, van a ser o amarillo o van a ser verde. En este caso va a ir variando constantemente y no existe más una línea marcada que diga es
es de un color o es de otro. Ya va a ser un poquito más complejo la falta de diferenciación entre uno y otro porque es cuantitativo, en este caso se mide. ¿Sí? Su expresión sí es afectada por el ambiente y la clasificación de los animales ya no es tan sencilla como les decía. ¿Sí? Va a ser un dolorcito de cabeza, por decirlo así. El carácter, por ejemplo, presencia de cuernos, altura de la cruz, peso al año, color del huevo, hablando de gallinas, ¿no? Tiempo de correr, un animal un cuarto de milla, con facilidad al parto, tamaño de la camada, y los posibles fenotipos van a ser estos. Recuerden que el fenotipo es gen más ambiente. También hay otra cosita más sumada ahí en el gen, pero la forma sencilla de diferenciar, de hacer esta diferenciación o de desglosar, perdón, de desglosar lo que es el fenotipo es esta, ¿sí? Gen más ambiente. Bueno, esto no hace falta que se estudien los caracteres esto. A menudo, la mayoría de la gente a menudo se van a confundir los términos de herencia simple con cualitativos y los poligénicos con cuantitativos, pero en realidad no es que son sinónimos, sino no significa que sean lo mismo. La mayoría de los caracteres de herencia simple son cualitativos. La mayoría de los caracteres poligénicos son cuantitativos. Por eso decíamos hoy acá, que son la mayoría de los que nos interesan en producción y que van a estar controlados por muchos géneros cualitativos, los cuantitativos, perdón. Pero no siempre significan eso, ¿sí? La mayoría va a ser así y la otra mayoría, bueno, va a ser distinto, muchas veces hay pocas excepciones. Pero acá hay un ejemplo, por ejemplo. Pero el peso al destete, que es un gen cuantitativo, cuando el gen es afectado por el gen del enanismo, ¿sí? Es un ejemplo de carácter cuantitativo de herencia simple, ¿sí? No es, como decíamos acá, que es de herencia poligénica, ¿sí? Es herencia simple. Y la distosia, por ejemplo, es un carácter cualitativo poligénico. Sí, es un carácter cualitativo poligénico. La distosia es el peso, cuando hay un aumento de peso o disminución en el canal del parto. La distosia es un problema del parto, sinceramente, es eso. La herencia posible versus poligénico se refiere a cómo se hereda el carácter, cuantitativo versus cualitativo, ¿sí? Cómo se expresa realmente, cómo vemos nosotros expresado ese gen en el fenotipo. Eso es lo que hace referencia en realidad una cosa de la otra. Caracteres de herencia simple. Genes reguladores de la apariencia exterior del animal. Eso nos van a definir el estándar racial. La apariencia del exterior del animal. Son animales de musculatura desarrollada, con una jiba, con una altura bastante más considerable que el resto. Nos va a dar un animal cebuino, por ejemplo, ¿sí? Esos son genes reguladores de la apariencia exterior. Genes de importancia económica también son. Genes asociados a la resistencia a enfermedades. ¿Cuáles, por ejemplo? Un animal, un cebuino, es más resistente a enfermedades parasitarias, ¿sí? Genes deleterios. Bueno, genes deleterios son genes que van a presentarse como la falta, no sé si la falta de antiojera no es un gen deleterio, pero una expresión de un gen deleterio podría llegar a ser un gen que se expresa dando falta de fecundidad, no, falta de implantación embrionaria, que yo no recuerdo ahora si es una robertsoniana, es una mutación robertsoniana, no recuerdo ahora cuál es el gen que se ve afectado, pero en lugar de presentar pares, los genes presenta una trisomía, pero está en el par 3 o en el par 5. No recuerdo bien ahora cuál es la expresión correcta, pero eso sería un gen deleterio, ¿sí? Una expresión en ese gen nos va a dar la muerte del animal.
Un solo locus, como mucho, o como muchos, bueno. Bueno, hay veces que se ha expresado un solo locus y hay veces que muchos son los que van a ser responsables de la aparición esta. Presencia de cuernos en bovino, lo que hablábamos hoy. Acá tenemos un Hereford, ¿sí? Gastado, con una expresión genotípica PP, ¿sí? Es un gen eh, recesivo expresado en homocigosis. El posible gen del fenotipo Hereford mocho puede ser P de Pollet, que es dominante, expresado en forma de homocigosis o expresado en heterocigosis, porque la P mayúscula va a dominar a la P minúscula. Entonces, si hay una presencia de P mayúscula, el toro sale mocho. Si hay presencia de P minúscula, quiere decir que el toro es astado, pero está expresado en homocigosis. Entonces es más fácil hacer la separación, en este caso, de los animales que presentan astas, porque sabemos que se van a expresar cuando son homocigotas. El problema es cuando queremos ver que el animal que es mocho transfiera descendencia, porque una de cada 4 crías probablemente no salga con cuernos, ¿sí? Entonces, si vemos que esa cría salió con cuernos, tenemos que ver quién, a ver este ejercicio. ¿Quién de los dos sería responsable en este caso? Es posible saber si el Pollet Hereford, no sabemos, es mocho, se cruza con una Hereford, nuevamente, perdón, no es Pollet, el Hereford se cruza con una hembra, Hereford también, los dos mochos, y tiene crío a uno de los terneros. ¿Quién es responsable ahí? ¿Se puede saber? ¿Están acá o no? Profe, sí, no. ¿Puede repetir la pregunta? Nosotros tenemos que tratamos de seleccionar animales que no tengan cuernos dentro de nuestro establecimiento, ¿sí? Los astados se van. Los astados son animales homocigotas recesivos. Y los mochos son o homocigotas dominantes o heterocigotas. Si nosotros cruzamos un animal que no tiene cuernos, que puede ser homocigota dominante o heterocigota, el heterocigota va a tener el gen del animal mocho, el gen pollet y el gen del animal astado. El padre va a tener uno de cada 4 hijos, va a tener con cuernos. Y la madre va a tener uno de cada 4 hijos con cuernos. ¿Es posible saber quién de los dos es culpable del hijo con cuernos? Profe, hola. No se puede saber cuál, No. digamos, porque los dos Exacto. tienen el heterocigota. Bien, ¿y cómo podríamos saber? Profe, hola. Hola. Disculpe si capaz me estoy confundiendo, pero No, creo no, que yo había escuchado que el padre era el que le donaba el gen dominante y la madre el recesivo, ¿puede ser? no necesariamente. No necesariamente. ¿Sí? No, no es así. ¿Por qué? Porque ahí vos tenés que sacar gametas. Ponele que tenga un padre PP, P mayúscula, P minúscula. ¿Sí? Las posibles gametas van a ser P mayúscula y P minúscula. Al cruzar con una madre que pueda llegar a ser P mayúscula y P minúscula, nosotros vamos a tener un animal que expresa cuernos. ¿Cuándo expresa cuernos? ¿Cuándo Cuando es muestra? homocigote recesivo. Cuando es un homocigote recesivo. Entonces, ¿quién podría llegar a ser el culpable de ahí? Los dos, ¿sí? La gameta la sacamos de los dos. Y los dos. Entonces, claro, entonces si tenemos un gen con cuerno que se expresa en homocigosis y a su vez es recesivo, quiere decir que el padre tenía un gen homocigote, un gen de cuernos,
¿sí? Una P minúscula. Y para expresarse en homocigosis con otra P minúscula, ¿de dónde va a sacar la otra P minúscula? No puede sacarla del padre, si ya tuvo una. ¿Entienden lo que les explico? La madre. Por los dos son culpables. ¿Entienden o no? Sí, profe, disculpe. Sí, profe. Sí, Lo que el sí. compañero se confundió es con los cromosomas. No, sí, está bien. Sí, tiene en realidad, claro, en el otro caso va a ser, va a diferenciarse del XX. sexo nada más. Que posiblemente en eso. Después, en este caso, por ejemplo, ¿sí? Hablemos de esto, hablemos del color. Yo lo que quiero es que ejemplifiquemos este ejercicio para que sepamos. Una expresión en homocigosis que no nos gusta a nosotros, vamos a ir a buscar al padre y a la madre. Si no podemos, si sabemos que el ternero salió con cuernos, 5 terneros me salieron con cuernos y 10 me salieron sin cuernos. Bueno, ¿qué es más fácil cambiar? ¿La vaca o el toro? La vaca, profe. La vaca, mucho más fácil cambiar la vaca, ¿sí? Agarramos de los que no tienen cuerno, obviamente que no sean hijos de eso, y empezamos a incorporarle nuevamente al rodeo, y de a poco van a ir expresándose genes. Obviamente que esto es un trabajo, no vamos a dar el color de quién, pero es un trabajo bastante arduo. ¿Por qué? ¿Por qué piensan que es un trabajo bastante que lleva tiempo? Porque tenemos que esperar cada generación, profe. Cada generación, exactamente. Tenemos que esperar. ¿Cuánto es la gestación de un animal, de un bovino índico, como en este caso? ¿Cuánto es el tiempo de gestación? ¿Se acuerdan de eso o no? ¿O no dieron todavía? 9 meses. Sí, 9 meses. ¿En días? 230, 260, 290 en los cebuinos. Bueno, vamos un poquito más, avanzamos un poquito más. El gen recesivo del enanismo, ¿sí? Acá lo tenemos que le mostraba hoy. El tamaño expresado, pero el enanismo expresado a veces en los miembros no están presentes directamente. Y los heterocigotas, ¿sí? Los heterocigotas, como veíamos hoy, van a ser de tamaño inferior a lo normal. Y la morfología compacta. Ahí tenemos las vaquitas estas que están de moda ahora, ¿viste? Es un chiste, pero son así. Son peticitas. ¿Nos sirve a nosotros una vaca de ese tipo en el campo o no? Profe, yo por experiencia diría que no. Es una porquería, ¿verdad? Es linda, todo lo que vos quieras. Pero, Los terneros tienen muchas infecciones en el prepucio porque la maleza le lastima, profe. qué capo que sos. Mirá la observación que hiciste. Animales petizos en el campo, hablando del norte, ¿sí? Donde hay mucho garabato, donde hay espinas, donde hay pastos duros, termina lesionando el prepucio, porque anda raspándose. Bueno, la sindactilia, ¿sí? También el pie de mula es un gen recesivo. Bueno, perdón. La sindactilia decíamos, ¿sí? La sindactilia, pata de mula, se le llama también. ¿Sí? La falta de la división de las pezuñas normales. ¿En qué animales se da esto? Pata de mula, más comúnmente. Acá vemos que es un bovino, pero ¿en qué animales es más común ver la sindactilia? ¿En porcino puede ser, profe? En porcinos. ¿Por qué? ¿Por qué es más fácil ver en porcinos, por ejemplo? ¿Por qué piensan que puede ser más fácil? Tiren cualquier boludez, yo no lo voy a castigar hoy. Hay varios factores. Profe, puede ser por algo embriológico, profe, en el desarrollo, Sí, ya que son miembros más cortos. es embriológico, sí, pero por qué se da? Obviamente es un problema de un gen, ¿no? Es un gen recesivo, ¿sí? Que se expresa en homocigosis. ¿Qué pasa en porcinos con el tiempo de gestación? ¿Cuánto dura la gestación en un cerdo? 115, 114 días. 114 días, matemático, 3 meses, 3 semanas, 3 días.
¿sí? Es lo más matemático que existe en la naturaleza. No, hay mucha matemática, pero en lo que es gestación es un relojito. ¿Qué pasa con las camadas? ¿Son numerosas? ¿Son menos numerosas? ¿Cómo son las camadas de cerdo? Sí, son numerosas, profe. Son más numerosas que en un bovino, ¿sí? Entonces, animales que no están controlados, que no sabes quién es la madre, quién es el padre, quién es el hermano, ¿qué van a pasar entre ellos? ¿Va a haber una relación? Una relación no, va a haber ¿Una competencia no sería, profe? van a empezar a reproducirse entre ellos. Consanguinidad. ¿Sí? Con sanguinidad. Entonces ahí aparecen los genes expresados en homocigosis, ¿sí? Otro gen recesivo que es en el cromosoma 4, ven este tipo de cosas por ahí son simplemente ejemplos, ¿sí? La osteoporosis, ¿sí? Es un gen recesivo expresado en el cromosoma 4. Denso crecimiento del hueso, invade y llena la cámara medular, ¿sí? En realidad vamos a tener un animal que no va a poder producir sangre, no va a tener médula, vamos a tener un animal que ni siquiera va a vivir mucho tiempo. Es más, algunos nacen muertos con malas formaciones, algunos ni siquiera nacen, terminan siendo un aborto. Así que este tipo de cosas. Y el gen barcino, que es el más, de los que vimos acá, el que menos problemas nos trae. Sí, es un alelo dominante sobre el locus no barcino, que es recesivo. Se puede expresar de esta manera, ¿ven? Gen barcino con gen barcino pueden aparecer animales manchados de esa manera. No hay mucho más que ver ahí. Estos son simples ejemplos para ver de qué estamos hablando. Caracteres de herencia simple. Los fenotipos para estos caracteres tienden a ser por naturaleza uno u otro, ¿sí? Categóricos, descritos, estableciendo una categoría. Un labrador o es negro o es chocolate o es amarillo. Una vaca o es mocha o es astada. Esos son caracteres de herencia simple. No es que va a tener un solo cuerno, o tiene un solo cuerno y va a ser astado. Igual si tiene uno o dos cuernos va a ser un animal astado. Va a haber presencia de esto. Y los caracteres de herencia simples son son típicamente muy poco afectados por el ambiente, ¿sí? Un labrador chocolate pasa mucho tiempo en el sol, su color de manto se va a aclarar. Es discutible, ¿sí? Pero en realidad es así. Discutible es que no va a haber un cambio significativo que nos interese a nosotros. Esto es, o lo pones de un color o otro. Un labrador negro no va a llegar nunca a ser amarillo. Así lo dejes en el sol que produzca cáncer de piel, pero nunca va a cambiar. Pero sí se va a aclarar un poco más, ¿sí? Pero el gen va a estar expresado de la misma manera en los hijos de la otra generación. Bueno, acá es lo que dice. Todavía se lo puede distinguir como labrador negro o amarillo. Su fenotipo es claramente chocolate. El hijo va a ser chocolate igual. Eh, Caracteres de herencia poligénica, que estos son los que nos interesan a nosotros, decíamos, los cuantitativos son los que nos interesan y generalmente son de muchos genes, son poligénicos. No necesariamente uno vaya de la mano con el otro, pero la gran mayoría son poligénicos, ¿sí? La mayoría de los caracteres de interés económico en la producción animal varían en forma continua, es lo que estábamos hablando. La producción de leche, el peso del vellón, el peso corporal, el espesor de la grasa dorsal, estos son caracteres de variación continua. Incluso el carácter de producción de huevos puede considerarse que varía en forma continua, ya que el gran número de para clasificar las gallinas de acuerdo al número de huevos puestos en un cierto periodo de tiempo. Bueno, vamos a tener algo que se llama repetibilidad, que lo van a ver más adelante, que va a ser la capacidad de el siguiente animal, el hijo, a repetir lo que tuvo el padre o lo que tuvo la madre en el caso de producción de huevo, ¿sí? Es otro tipo de selección, es un tipo de selección parental y después tenemos la fraternal, que es a través de los hermanos. ¿Cómo elegimos un gallo productor de huevos si el gallo nunca pone huevo? Bueno, elegimos a través de las hermanas. ¿Cuál es el gallo
que tiene hermanas que más huevo pone. ¿Sí? Eso es para que lo tengan en cuenta. Caracteres de herencia poligénica. Estos caracteres varían de forma continua, se denominan caracteres cualitativos o métricos. Van a ser de variación cuantitativa. Un numerito a ese. No es un color, ya le podemos poner un numerito. ¿Sí? Lo podemos pesar a los 7 meses de vida, lo podemos pesar ni bien nace. Es un carácter cuantitativo, podemos medir la circunferencia escrotal, ¿sí? No es que podemos ponerle un número si tiene cuernos o no, ¿sí? Eso es cuantitativo. El puente entre el endemismo y la genética de poblaciones se establece mediante el estudio de la variación cuantitativa y descomponiendo esta variación se pueden sus componentes atribuirlos a diferentes causas. Podemos desarmar toda la ecuación y cada uno podemos ponerles un numerito o un ejemplo. Por ejemplo, acá, eso es lo que le decía, la genética de Mendel. La genética de Mendel nos daba una expresión cualitativa. Nosotros decíamos, ¿es amarillo o es verde? En este caso, lo vamos a poner números para saber. El genotipo puede ser recesivo homocigota, recesivo heterocigota y recesivo dominante. Eso van a ser los genotipos. El número de alelo va a ser 0, 1, 2. Esa es la forma de expresarlo, ¿sí? Y los fenotipos, bueno, acá lo tenemos expresado. Espesor de la grasa corporal en cerdo, vamos a ir viendo de qué está hablando esto. Espesor de la grasa corporal en cerdo, un carácter controlado por un solo gen, con 2 tipos de alelos actuando aditivamente, ¿sí? ¿Qué quiere decir aditivo? Que si nosotros... 18 minutos... Ah, perdón, Sol, te leí en voz alta. No, igual no te preocupes, falta poquito para que terminemos esta parte. Si nosotros tenemos... vamos de vuelta. El espesor de la grasa dorsal del cerdo es un gen que tiene alelos que actúan de forma aditiva, ¿sí? Que si tenemos uno chiquitito, por ejemplo, acá el fenotipo mide 1 centímetro, no sé si se ve en mi cursor, 1 centímetro, tenemos una frecuencia de 1/4. Un medio, ¿por qué piensan que vamos a tener un medio acá? A ver, ¿dónde están? No me haga ni el Moodle para... Porque es la mitad de un alelo y la otra mitad, profe. Perfecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un pedazo de cada uno, ¿sí? La frecuencia va a ser de media. ¿Por qué? Porque la mayoría de la población va a tener genes heterocigotas, ¿sí? La gran mayoría, tenemos 10 animales, la gran mayoría va a tener, o sea, 5 animales van a presentar un gen heterocigota. 2 animales y medio para un lado y 2 animales y medio para el otro. Eso es expresado en forma de números. No quiere decir que la mitad de un animal, 2 animales y la mitad del otro, pero esa es la expresión en la campana de Gauss que nos va a distribuir. Esa es una distribución normal de una población, ¿sí? El valor de base de 1 centímetro en alelo suma al 1,5, ¿sí? Del espesor de la grasa dorsal del chancho. Entonces acá vemos que el A, ¿sí? El valor de base es 1. Y acá está, 1. La A chiquita es 1. Y el valor 1,5 lo sumó y se dio 2,5. ¿Sí? ¿Y por qué de 2,5? Bueno, acá tenemos 2 centímetros, el número de alelos positivo. Bueno, pero ¿por qué piensan que partiendo de la población... Ah, acá se les explica. ¿Qué pasó? ¿Están? Ah, sí, perdón. Tuve que mover porque no entendía qué es lo que estaba pasando. Partiendo de 2 poblaciones homocigotas, el A, dominante, y el recesivo, la generación F2 generaría los siguientes fenotipos. Estos van a ser los genotipos que van a aparecer. ¿Por qué no hay sumatoria? Bueno, porque ya le expliqué, porque uno mide 1,5. Se trata por hacer una pregunta bastante ridícula. Esto es lo que le explicaba hoy, distribución normal de la campana de Gauss.
La frecuencia de aparición es 25, 25, 50. Esto es lo mismo, pero con más letras. Esta es la distribución normal de lo mismo, pero con más letras. Van a ver que aumentando el n, la frecuencia de aparición, sí, va a ir variando hacia... ¿Ven? Va a ir variando, no va a estar distribuido de manera normal. O sea, si lo dibujamos va a estar distribuido de manera normal, pero acá no va a estar distribuido como lo vimos anteriormente en la mayor presentación. Supongamos que los caracteres controlados por dos genes con dos alelos cada uno actúan de forma aditiva. Entonces vamos a tener que hacer el cálculo. Esto, chicos, es un dolor de huevo, no lo van a, perdón la expresión, no lo van a hacer jamás. Es menos. Vamos para abajo, que no quiero que se pierdan la última parte. Quiero terminar en realidad la última parte. A ver, sí, ya terminamos. ¿Dónde está? Acá. Ah, bueno, 22 estamos acá. Bueno, selección para caracteres simples, de herencia simple. Los caracteres de herencia simple son definidos como caracteres afectados solo por pocos genes. ¿Sí? El color del manto, la presencia de cuernos, sí, esos son caracteres de herencia simple. Los caracteres de herencia simple o caracteres que tienen poca afectación de genes no nos interesa. ¿Sí? Vamos más, a ver, ¿eso es posible? El enanismo, otra vez los enanos. Perdón si hay algún enano en el grupo, no tengo nada en contra de ustedes. Está todo bien, yo soy petizo, pero no enano. Ejemplo, el color del manto en bovinos. El alelo de color B, ¿sí? Un alelo negro, color B mayúscula, es completamente dominante sobre el colorado. ¿Sí? Entonces, o son negros o son colorados. Y los colorados van a ser solamente homocigotas recesivos. ¿En qué se parecía esto? A los bovinos con cuerno y sin cuerno. ¿Sí? Creo que no hace falta volver a explicar esto. ¿Se entiende? No quiero ser redundante con la clase. Quedan 15 minutos. Acá tenemos. Si se desea que todos los animales negros, ¿cuál es la probabilidad? Bueno, acá tenemos que aporten el gen colorado. ¿Cuál es la probabilidad que piensan que tenemos para que un animal exprese el gen colorado? Bueno, acá ya está la respuesta, pero a ver si la vieron. ¿Cuál es la posibilidad de que se exprese el gen colorado en un animal negro? No en el animal, sino en la descendencia. Claramente estamos hablando de eso. Un cuarto, profe. Un cuarto, exactamente. 25%. ¿Por qué? Porque es un gen recesivo. Y el otro 75% va a ser de color negro. Sí. Y vamos a tener la misma frecuencia génica ahí. No, profe. Bueno, perfecto. ¿Entendieron? Bueno, esto es lo que sigue, chicos. A ver. Selección para caracteres de herencia poligénica. Lo que hablábamos, fenotipo es igual al genotipo más el ambiente. Comportamiento, capacidad y oportunidad. El comportamiento, cómo nuestro animal expresa lo que tiene, cómo el animal expresa, cómo el animal se comporta. El tipo tiene capacidad para producir músculo. ¿Cómo va a expresar eso? Tiene el gen. ¿Qué es lo que necesita? El morfi. Necesita comida. Veo muchos de estos problemas en los animales en el norte, en los boer. Boer es una raza excelente que expresa musculatura, gran desarrollo del canal, precocidad. Y mirás los animalitos y están todos flaquitos, patones, no tienen un desarrollo completo. Y vos decís, ¿qué pasó si tenés una buena genética? La genética no es todo. Necesitamos el ambiente para que el fenotipo se exprese. El gen existe. Ese animal arruinado puede llegar a tener, a ver, hablando de la genética, no hablemos de otra cosa. Ese animal arruinado, no hablemos de este toro, hablemos del hipotético que yo les puse hoy. Ese chivito llega a ser
llega a ser un padrillo. Puede llegar a tener crías que se expresen, si cambiamos de ambiente, que se exprese el gen en la siguiente generación, que exprese un buen fenotipo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Podría llegar a expresar un buen fenotipo un animal que tiene el padre con buena genética pero con poco desarrollo ambiental? Sí, Perfectamente sí, claro que sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, no siempre es esto, no siempre vamos a ver esto, sí, lo vamos a ver espectacular. En una exposición muchas veces lo vemos así, el animal hermoso. Sí, no sé si vienen ahora para la Expo Rural, si vienen nos vamos a encontrar ahí, vamos a hablar pavada aunque sea, pero si vienen para la Rural, yo estoy acá en Buenos Aires ahora. Si vienen para acá, julio creo que empieza, nos vamos a encontrar ahí. Este animalito acá, hermoso, por más que esté arruinado, va a mantener esto, que es lo más importante dentro de la elección de un reproductor. Esto es importante para la cría, ¿sí? Esto es importante para la cría. Yo tengo este toro hermoso, con buena genética, pero que tengo en un ambiente así. Va a ser un toro flaco, va a ser un toro hecho pelota, pero que los hijos me van a dar hermosos. ¿Y por qué me interesa que los hijos sean hermosos? Porque los tengo que engordar, los tengo que vender como lindos animales. Y hasta acá llegamos. Después vamos a hablar de esto. La siguiente clase que va a ser el lunes. ¿Pueden el lunes a la tarde? Sí, profe, ¿como qué hora? 17 horas. Yo creo que sí, profe. Bueno, está igual, eso lo vamos a acordar acá con la niñita Sol. Siempre me reta porque no me acuerdo su nombre. Con Solcito, ella se va a encargar de eso. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta, consulta, duda hasta acá? Miren que tiene 132 nada más diapositivas, ¿no? Hay un montón que lo vamos a pasar por alto porque es una locura. La licenciada se enamora de la genética, obviamente es genetista, así que bueno, a veces las clases son extensas. Yo voy a dar lo que nos interesa y que me interesa a mí que sepan. Bueno, llegué bastante vivo al final de la clase. Los que tenían las materias, los que tenían el parcial por corregir que le escribieron a Sol, la resolución fue, bueno, no está expresada, yo lo voy a pasar ahora a la computadora, pero aprobaron todos, a excepción de... No voy a dar nombres. Bueno, hablamos la siguiente clase, chicos. Un saludo enorme para todos y buen fin de semana. Hasta luego, profe. Buen fin de que se Chau, recupere. chau. Gracias. Chao.